Hola, un saludo especial para todos. Les habla Pedronel Macías Valencia y pues especialmente ese saludo también va para nuestro profesor José Rafael Suárez Rubio, para nuestros compañeros de la especialización en la Universidad Inca de Colombia. A usted que está viendo este video, quiero contarles que soy Pedronel Macías Valencia, identificado con el código 83735, y pues en este caso estamos hablando de una investigación para la materia de liderazgo y ética de la gestión, de la especialización en Derecho Digital de nuestra Universidad Inca de Colombia. Y pues hoy vamos a hacer un análisis crítico del liderazgo ético frente a la corrupción y vamos a hablar en este caso de Odebrecht en Colombia. Hoy analizaremos cómo el liderazgo ético falló en el caso de la corrupción de Odebrecht en Colombia. Pues vamos a hablar de la definición de corrupción. Comprender la corrupción es clave. El uso indebido del poder o la posición para obtener un beneficio privado. En este caso, pues en el sector público, esto daña a la integridad, a la transparencia y a la equidad social. Analizaremos un caso que impactó profundamente la infraestructura colombiana y que generó un daño económico impresionante en nuestro país. Entonces, el primer punto, vamos a hablar de la contextualización del caso de Odebrecht en Colombia. Y pues entonces, en el contexto, pues Odebrecht era una de las mayores constructoras de América Latina en Colombia. Y pues su caso explota tras la revelación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2016, aunque los sobornos iniciaron alrededor del año 2009. Vamos a hablar de las prácticas corruptas y sus actores. La práctica corrupta principal fue el soborno sistemático a funcionarios, congresistas, directivos de entidades estatales. Esto se ejecutaba a través de una división de operaciones estructuradas. Aquí se habla de una caja negra para pagos ilegales y pues para asegurar contratos irregulares como la Ruta del Sol 2 y el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que su objetivo en este caso era eliminar la competencia y garantizar megacontratos millonarios. Y pues de verdad que ahí vamos viendo lo que pasa por falta de ética. Y pues entonces hablamos en el caso 2, el análisis de las consecuencias que vivimos y que se vive en Colombia y lo que se vivió por esta situación, los efectos económicos y sociales. El daño principal fue la confianza y la economía, los sobrecostos y las demoras que realizaron los proyectos claves de infraestructura. Ejemplo, la Ruta del Sol quedó inconclusa, afectando directamente la competitividad del país y la movilidad de nuestro Colombia. Ahí vemos la carretera a medio construir como quedó por culpa de esa corrupción. Los efectos legales y la reputación, lo que ocurrió con las instituciones. Aquí hablamos de ese tema porque vino ya el desprestigio masivo de entidades públicas y de líderes políticos, proveedores y competidores de las empresas honestas. Fueron excluidos, en este caso, por culpa de esa corrupción, desplazan a los competidores de empresas que realmente sí pensaban hacer la tarea con honestidad. Y pues en este caso también podemos hablar de la pérdida de oportunidad, los daños humanos, el daño social que ocurrió y se cerraron profundas heridas en la credibilidad democrática y reforzando la percepción de impunidad en Colombia. Y ahí vimos todos los titulares, todas las noticias, todo lo que ocurrió en el país frente a esa noticia que afectó totalmente la economía del país y pues la confianza en la contratación estatal. Habla también, en este caso vamos con el punto número 3, que es análisis del liderazgo y su relación con la ética. Entonces vamos a hablar que es la falla ética en el liderazgo. Y en este caso, pues el comportamiento del liderazgo en la corrupción. Líderes de alto nivel o de Odebrecht y funcionarios públicos colombianos eligieron
conscientemente el beneficio. En este caso, ellos pensaron en el beneficio personal y dejaron de un lado el bien común. Actuaron bajo un liderazgo transaccional perverso. El intercambio era soborno. El dinero era lo más importante para ellos por acción ilegal. Y en ese caso, ¿qué buscaban? Pues un contrato ilegal, y la codicia fue el valor rector que afectó este importante proyecto colombiano. Y pues ahí vemos también que en el análisis de esta situación, la ausencia de integridad y justicia. Los líderes priorizaron el lucro a corto plazo sobre la sostenibilidad ética de la empresa del Estado. Su estilo fue autocrático y oculto, centrado en la tarea. Ahí en este caso se centraron fue solamente en un contrato y no en la moral. Y pues, ¿qué pasó aquí? Hubo una omisión, la complicidad, hubo líderes intermedios y superiores que omitieron su deber de vigilancia al ignorar o al omitir o al permitir la existencia de la división de operaciones estructuradas en este caso, y pues demostraron una falta de responsabilidad y transparencia. Su silencio fue una forma de complicidad. Lo que ellos permiten, se quedan en silencio y apoyan a esos corruptos, es lo que genera semejante escabroso y violento contrato que se roban toda la plata del país. Y pues acá, ¿qué pasó? Hubo fallo en la rendición de cuentas. La cultura se basó en el miedo o la ambición, y no en el valor de reportar esa información, de informar lo que estaba pasando. Ahora hablemos de las estrategias de liderazgo ético para la prevención. Pues en este caso, el liderazgo ético como modelo a seguir era la influencia idealizada. En este caso es una influencia idealizada y liderazgo ético a seguir. Entonces, el líder debe ser un ejemplo de moral, del que habla la teoría de Bass y Abolio, en este caso en nuestra investigación. Y si el presidente o el ministro es el primero en rechazar un soborno y hacerlo público, pues aquí se establece la norma. Si yo rechazo un soborno y lo difundo y lo informo, pues aquí le estoy dando aplicabilidad a la norma y estoy mostrando la transparencia. Y aquí en este caso, pues el análisis es la práctica, la declaración pública de cero tolerancia, medición del riesgo moral en las metas. No solo fue financiero, sino que aquí en este caso las personas tienen que pensar es en su ética, en su moral, en su profesionalismo, no solo pensar en lucrarse, porque por ellos lucrarse le generaron este daño económico tan grande a nuestro país. Vamos a hablar de fomentar la transparencia y la responsabilidad. Y pues en este caso podemos hablar de la estimulación intelectual. Se deben adelantar la duda y el cuestionamiento ético. Los líderes deben crear canales seguros y protegidos para denunciar sin temor a represalias. Y pues hacemos un análisis aquí práctico que es implementar el liderazgo transformacional. En este caso, los valores, la estimulación intelectual, promover que los empleados cuestionen procesos que parecen opacos o demasiado fáciles de obtener. Entonces, en este caso, eso es lo que se tiene que hacer en la práctica, es esa implementación de un liderazgo transformacional de valores a la estimulación intelectual, promover que los empleados cuestionen procesos que parecen opacos o demasiado fáciles de obtener. Eso es lo que tenemos que hacer para evitar este tema. Y pues vamos a hablar ahora de otro punto, que es fortalecer la cultura de la integridad organizacional. El líder ético debe invertir en entrenamiento continuo sobre dilemas éticos reales, no solo sobre la ley, y pues se debe evaluar a los empleados no solo por las metas, sino por el liderazgo transaccional. En este caso, sino por los procesos que ellos realizan y cómo lo logran,
cómo lograr el liderazgo, cómo lograr un servicio ético con oportunidad en este caso. Y pues en este caso hacemos un pequeño análisis que en la práctica sería establecer un comité de ética independiente con poder real para auditar decisiones y contratos claves supervisados por el liderazgo de la organización. Esta es la práctica que se tiene que tener en cuenta frente a este tema. Y pues ahora hablemos de una síntesis del liderazgo. Entonces, pues, un líder ético no es solo aquella persona que cumple la ley, sino que es un guardián de los valores. En este caso, Odebrecht, lo que pasó con ellos es la ausencia de este liderazgo y que permitió que la ambición destruyera la integridad institucional. Y pues aquí también en este caso, pues nosotros vamos viendo en la investigación cómo ocurre esta corrupción por falta de tener un liderazgo ético, un liderazgo sistemático que investigara, que realizara seguimiento y que realmente hubiera una estructura académica en las personas que estaban siendo garantes de estas contrataciones. Y pues entonces en este caso vamos a concluir realizando este cierre con una reflexión final. En el caso de Odebrecht es un ejemplo doloroso de cómo la corrupción de unos pocos líderes puede impactar a millones. Es un llamado a que los futuros profesionales del derecho digital y la gestión entiendan que la seguridad más robusta es la ética personal y la transparencia. Muchísimas gracias y pues en este caso cerramos nuestra exposición hablándoles realmente de cómo logramos hacer un análisis crítico del liderazgo ético frente a la corrupción, en este caso Odebrecht. Muchísimas gracias.